Coherencia y cohesión. Si nombramos estos dos conceptos en abstracto, parece que habláramos de algo difícil. Sin embargo, la coherencia y la cohesión son un elemento constitutivo del texto. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que un texto es texto en la medida en que tenga coherencia y cohesión. Sin la coherencia y cohesión no hay texto. Pueden haber oraciones, frases sueltas, pero no hay algo a lo que podamos llamar texto. ¿Y cuál es la diferencia entre un texto y un conjunto de oraciones? El texto es una unidad comunicativa destinada a ser comprendida e interpretada como tal por sus destinatarios. El texto tiene un propósito comunicativo, es decir, un texto está escrito para comunicar algo a alguien. ¿Y cómo podemos saber que el texto que estamos escribiendo tiene coherencia y cohesión? Vamos a ver tres aspectos centrales a los que debemos prestar atención para revisar nuestros escritos, para revisar que no tengan problemas de coherencia. Un texto es coherente cuando existe una adecuación entre el texto y su contexto, cuando el texto se relaciona con la intención comunicativa del autor y cuando el texto manifiesta una relación de conexión entre sus unidades, es decir, cuando todas sus partes están relacionadas entre sí. Veamos esto con más detalle. ¿Qué significa que debe existir una adecuación entre el texto y el contexto? Este punto implica que el texto debe adaptarse a las características del contexto en el cual fue escrito y en el cual será leído por los destinatarios. Pensemos en un ejemplo. Una conversación por WhatsApp en un grupo de familiares o amigos, amigas. Los textos que se escriben en este contexto suelen ser breves y estar combinados por imágenes, emojis, emoticones, GIF, etc. La escritura tiene pocos signos de puntuación, suelen abundar las faltas de ortografía, palabras abreviadas y sin embargo el mensaje se interpreta correctamente. Un mensaje de estas características en ese contexto es un mensaje coherente. Ahora bien, ¿qué características tiene que tener un texto para adecuarse al ámbito académico? Este es uno de los ejes sobre el cual gira todo el recorrido que estamos realizando en esta primera unidad de alfabetización académica. Todo lo que venimos trabajando hasta el momento intenta responder a esta pregunta. Y también se relaciona con la noción de género discursivo, porque incluso dentro del ámbito académico no tiene las mismas características un texto que escribo para un foro, que supone una escritura más fluida y espontánea que el texto que escribo, por ejemplo, para presentar un trabajo práctico que implica una mayor elaboración. Y sobre esto último, no es lo mismo escribir un resumen que un ensayo argumentativo, para dar un ejemplo entre otros posibles. Veamos ahora el segundo aspecto que hemos señalado. Dijimos que un texto es coherente cuando se relaciona con la intención comunicativa del autor. ¿Qué estamos tratando de decir con esto? Todo texto tiene un propósito comunicativo. Antes de escribir debemos pensar previamente cuál es el propósito del texto que queremos escribir y en la medida en la que escribimos debemos ir corroborando que el texto responda a este propósito. En el caso de los trabajos prácticos, muchas veces el propósito está explicitado en la consigna. Es por eso que resulta fundamental la lectura atenta de la consigna. Releer la consigna varias veces antes y durante la realización del trabajo nos permite escribir un texto coherente con esa consigna. El tercer punto tiene que ver con las propiedades internas del texto. Un texto es coherente cuando manifiesta una relación de conexión entre sus unidades. A esto lo llamamos cohesión. ¿Por qué decimos que este tercer aspecto tiene que ver con las propiedades internas del texto? Veamos un poco para atrás. En el primer punto nos referíamos a la coherencia con el contexto. Como dijimos, no es lo mismo escribir un texto a un amigo por WhatsApp que escribir un trabajo práctico para entregar. Un texto puede ser coherente en un contexto, pero no serlo en otro. En el segundo punto nos referimos a la coherencia con el propósito comunicativo. Este punto nos permite evaluar el texto de acuerdo al propósito. Podemos preguntarnos, ¿logramos comunicar lo que nos proponíamos?
Un texto puede ser correcto desde varios puntos de vista, pero no relacionarse con aquello que fue solicitado en una consigna, por ejemplo. Por último, el tercer aspecto se refiere a la organización y relación de los elementos verbales que componen el texto. La coherencia de un texto en este tercer punto depende de las propiedades del texto y no de la situación comunicativa en el cual el texto se inserta. Una de las características fundamentales del texto es la linealidad, el desarrollo secuencial. Cada una de las partes del texto orienta a la siguiente y todo progresa hacia un fin determinado. Los distintos elementos de un texto deben estar relacionados entre sí. A esta relación de dependencia entre los elementos de un texto se lo llama cohesión. Podemos distinguir básicamente dos mecanismos de cohesión: las relaciones de conexión y las relaciones de dependencia léxico-gramaticales. Veamos de qué se trata cada una. Cuando hablamos de conexión, nos referimos a un conjunto de palabras que nos permiten conectar un segmento del texto con el siguiente y establecer entre ambos una relación determinada. Estas palabras son los conectores y los marcadores textuales. La lista de conectores y marcadores es muy extensa, pero para dar un ejemplo, un conector puede ser también, sin embargo, no obstante, mientras que un marcador sería en primer lugar, en segundo lugar, por último, en síntesis. También existe otro mecanismo de cohesión que recibe el nombre de dependencia léxico-gramatical. Más allá del nombre, que tal vez sea innecesariamente complejo, se trata de un mecanismo muy simple que utilizamos con mucha frecuencia cuando escribimos. El término hace referencia a que existen expresiones en el texto que dependen de otras que fueron nombradas con anterioridad. Por ejemplo, si un texto dice tal como afirma el autor, en este caso la expresión el autor tiene una relación de dependencia léxico-gramatical con el nombre del autor, que debe estar escrito previamente en el texto. Para que se logre la comprensión, esta relación debe ser explícita, es decir, el lector del texto debe poder interpretar fácilmente de qué autor se trata. Espero que este video les haya servido. Seguimos con el contenido de la clase.